Bienvenidos a Reacción en Podcast, el sitio donde nos sumergimos en temas que, bueno, ya sabéis, nos fascinan. De eso se trata. Y hoy vamos a explorar Linwood Hall, Así, la mansión. una mansión estadounidense abandonada que además duplica en tamaño a la Casa Blanca. Casi nada, Impresionante. ¿verdad? Acompáñenos en este viaje virtual de la mano de Angie y Edward, los entusiastas exploradores del canal de YouTube Exploradores del Olvido, Un canal genial, por cierto. que no solo nos guían por este lugar increíble, sino que abogan por la preservación de estos espacios olvidados. Es que eso es lo que de verdad me llama la atención, ¿no? Cómo la historia de Linwood Hall está ligada al auge de la era dorada en Estados Unidos. Claro. Y para comprenderlo tenemos que hablar de su creador, Peter A.B. Widener, Peter A.B. Widener. un hombre que pasó de ser hijo de un carnicero a un titán de la industria. Es increíble pensar en ese cambio, ¿no? O sea, de orígenes humildes a amasar una fortuna que le permitió construir una mansión como Linwood Hall. Sí, sí. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué estrategias lo diferenciaron de otros empresarios de la época? Widener poseía una visión para los negocios fuera de lo común. Su primer gran éxito durante la Guerra Civil fue conseguir un contrato para suministrar carne de cordero a las tropas de la Unión. Qué astuto. O sea, aprovechó una oportunidad única en un momento crucial. Totalmente. ¿Y eso cómo influyó en su trayectoria posterior? Bueno, le proporcionó el capital inicial para invertir en el transporte, ¿Ya? primero con tranvías tirados por caballos, Ah, y luego apostando por la electrificación se adelantó a la revolución del transporte público. o sea que fue un visionario en toda regla. Totalmente. Llegó a controlar líneas de tranvías en varias ciudades importantes de Estados Unidos. Claro. Sí. Pero no se detuvo ahí, ¿verdad? No, su ambición iba mucho más allá. Widener diversificó sus inversiones, convirtiéndose en accionista de gigantes como American Tobacco Company, Standard Oil e incluso International Mercantile Marine, Wow. la empresa que controlaba la White Star Line, propietaria del Titanic. Ahí está la conexión con el Titanic que muchos mencionan. Claro. Aunque no era el único dueño del barco como a veces se cree, ¿no? No, para nada. Esa inversión lo marcó para siempre, especialmente tras la tragedia de hundimiento. Exacto, fue una pérdida devastadora para la familia. Ojalá. Pero volviendo a Linwood Hall, ¿Sí? construida en 1899, nos encontramos con una mansión que no solo era un hogar familiar, sino un reflejo del poderío económico de Widener y su pasión por el arte. Y dice que es casi el doble de grande que la Casa Blanca. Una barbaridad. Imaginen la magnitud de esta construcción. 110 habitaciones, 55 dormitorios, 20 baños y 5 galerías de arte. Linwood Hall era una declaración de intenciones, una muestra de la opulencia de la era dorada, construida a un costo de $8 millones de la época, que hoy equivaldrían a unos 260 millones. Madre mía, 3 años de construcción para crear esta obra maestra. Increíble. Y no olvidemos que cada detalle, cada obra de arte que albergaba contaba una historia. Claro. Hablaban de la vida de la familia Widener, de sus gustos, de sus aspiraciones. Y la historia de Linwood Hall no termina con Peter. No. Tras su muerte en 1915, su hijo Joseph heredó la propiedad. Ajá. Y aquí viene un giro interesante. Joseph, fascinado por la cultura francesa, transformó la mansión en una finca campestre al estilo francés. Un cambio radical. Del estilo victoriano original de Peter a la elegancia francesa de Joseph. Dos visiones distintas impresas en un mismo espacio. ¿Listos para adentrarnos en este viaje al pasado? Cuando quieras. Acompáñenos mientras exploramos las estancias más emblemáticas de esta magnífica residencia. Vamos allá. Comencemos por el Gran Salón, la carta de presentación de Linwood Hall. Un espacio imponente. Angie y Edward nos muestran techos de entre 12 y 15 metros de altura. Wow. Imagina el impacto al entrar en una sala así. Y si a eso le sumamos que antiguamente estaba repleta de muebles, tapices e incluso alfombras de piel de tigre, la sensación de opulencia debía ser abrumadora. Sin duda, la gran escalinata, que aún conserva la majestuosidad de su estructura de hierro forjado, da una idea de la grandiosidad del espacio. Es interesante cómo cada elemento de Linwood Hall nos habla de las distintas épocas que ha atravesado. El suelo original del gran salón era blanco, pero Joseph lo reemplazó por uno con un patrón inspirado en los palacios franceses. Un detalle que nos recuerda su fascinación por la cultura francesa. Totalmente, y si nos fijamos en la pared, veremos un espacio vacío donde antes colgaba el tapiz El sueño de Rinaldo, una obra que hoy se encuentra en la Galería Nacional de Arte. Un hueco que nos invita a imaginar la magnificencia de lo que una vez estuvo allí. Totalmente de acuerdo. Continuamos nuestro recorrido hacia la sala de recepción.
un espacio donde se mezclaba la opulencia con la funcionalidad. Podemos apreciar la calidez de la madera de roble tigre en los paneles, la elegancia del mármol italiano de la chimenea. Qué bonito. Un espacio diseñado para impresionar a los invitados. Y de nuevo, un espacio vacío en la pared nos reta a visualizar la grandeza del tapiz. El sueño de Rinaldo, que una vez colgó allí. Es increíble. ¿Te imaginas la cantidad de conversaciones, de acuerdos, de momentos históricos que habrán presenciado estas paredes? Sin duda, era un espacio donde se cerraban negocios, se cultivaban relaciones sociales, se tejía la historia de la familia Widener. Un espacio clave en la vida de Lingwood Hall. Totalmente. Y ahora, prepárense para deslumbrarse con el salón de baile, el corazón de las celebraciones de la familia Widener. Una sala que te transporta a otra época. ¿Así? La majestuosidad del techo con su medallón central del siglo XV proveniente de un castillo italiano. Y la belleza de las estatuas de ángeles que adornan las paredes. Crean una atmósfera única. Y aunque la lámpara de araña gigante que una vez colgó en el centro ya no está, podemos imaginar la escena. 1000 invitados bailando al ritmo de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Increíble. Las fiestas de los Widener eran legendarias. No escatimaban en gastos para agasajar a sus invitados. Fijaos en este detalle. Hay un motivo de girasoles que se repite en la decoración. Sí. Un guiño al estilo de Luis Cuazos, el Rey Sol. Exacto. Y encima de la chimenea, donde ahora solo hay un marco vacío, se exhibía un retrato del propio Louis Guest. Increíble, cada detalle nos habla de la influencia francesa en la decoración de Lingwood Hall. Sin duda. Y detrás de una puerta tapiada se esconde un invernadero. Sí. ¿Quién sabe qué maravillas botánicas albergaba? Lingwood Hall está lleno de secretos que esperan ser revelados. Continuamos explorando, a continuación visitaremos el comedor y la sala de desayuno. Padre. Dos espacios que nos revelan las costumbres de la familia Widener. El contraste entre la opulencia del comedor, donde se celebraban las cenas formales, y la modestia de la sala de desayuno reservada solo para los niños es llamativo. Y un dato curioso. Peter y los hombres de la casa no desayunaban, iban directamente a trabajar. ¿En serio? Una muestra del ritmo frenético de la época. Sin duda, ahora adentrémonos en el mundo del arte que albergaba Lingwood Hall. Sí. Sus 5 galerías. 5 galerías dedicadas a albergar una colección de arte impresionante. La galería de la planta baja, que antes exhibía arte renacentista italiano, incluyendo la Madonna Calaver de Rafael, era solo el comienzo. En la segunda planta, cada galería estaba dedicada a un artista específico. Rembrandt, Bellini, Cellini y Van Dyck. Madre mía. Un auténtico museo privado. La galería dedicada a Bellini era especialmente lujosa. Los joyeros de Cellini se guardaban en armarios ocultos en las paredes. Anda. Y en la galería, Van Dyck destacaba un enorme retrato de Peter A.B. Widener. Sí. ¿Sabías que Joe Widener la adquirió de Italia, a pesar de que existía una prohibición de exportar obras de arte? Vamos a historia. Joe Widener heredó la astucia de su padre para los negocios. Y ahora descendamos a las entrañas de la mansión. Madre. Los aposentos del servicio. Un mundo aparte donde la sencillez contrasta con la opulencia de las estancias familiares. Ya. En el sótano, un laberinto de habitaciones. Cocina, panadería, almacenes frigoríficos, comedor del servicio e incluso una sala de billar. ¡Qué barbaridad! Y una enorme cámara acorazada construida con acero de ferrocarril. ¿Qué secretos guardaba? Un misterio por resolver. Y no olvidemos el extenso sistema de túneles bajo los jardines, que se cree que se usaba para alimentar las fuentes. Una ingeniería increíble para la época. Las habitaciones del servicio en los pisos superiores, aunque más modestas, eran espaciosas y bien cuidadas. Bien. Una muestra de que, incluso en la jerarquía de una mansión de la época, se procuraba el bienestar del personal. Claro, y ahora preparados para la sorpresa. Para la sorpresa. Pasemos del mundo del servicio al lujo del spa. Un espacio revestido de mármol blanco, con una gran piscina, vestuarios opulentos y un área de masajes y sauna. Un oasis de relajación en contraste con la ajetreada vida de la planta baja. ¿Os imagináis disfrutando de este spa en su época dorada? ¡Guau! Sería una pasada. Continuemos nuestro recorrido. Venga. Adentrémonos en los dormitorios de los Widener, cada uno con su propia historia. Empecemos por el dormitorio de Peter. Vale. Aunque Joseph lo remodeló, aún podemos apreciar los detalles victorianos originales en las paredes. Una ventana al pasado. El dormitorio de Joseph, por su parte, destaca por sus paneles de roble tigre y la hermosa vista que alguna vez ofreció a los jardines. Qué bonito. Y no podemos olvidar el dormitorio de Eleanor Elkins Widener, con su elaborada chimenea de mármol blanco y una caja fuerte oculta donde guardaba sus valiosas joyas.
Eleanor, la mujer que sobrevivió al Titanic tras perder a su esposo y hijo en la tragedia. Una historia muy triste. Su colección de joyas se estimaba en $20 millones actuales. Una barbaridad. Una historia llena de dolor y resiliencia. Totalmente. Linwood Hall ha sido testigo de momentos de gran alegría y de profunda tristeza. Sin duda, los otros dormitorios, como la habitación del hijo, la de ella y la de la tutora, también guardan sus propias historias y detalles únicos. Cada rincón de esta mansión es un tesoro por descubrir. Exacto. Y ahora salgamos al exterior para explorar los 34.8 acres que rodean Linwood Hall. ¡Wow! En su época de esplendor, la propiedad abarcaba 300 acres. Imaginad la inmensidad. Los jardines han evolucionado a lo largo del tiempo, de los originales jardines hundidos de estilo italiano al diseño francés actual, con sus 3 grandes fuentes. La gran avenida que conducía a la mansión, hoy solo una sombra de su antigua gloria, nos habla de la grandiosidad del pasado. Y entre los árboles, en los rincones de la propiedad, se esconden estatuas que parecen invitarnos a descubrir más secretos. El invernadero junto al salón de baile, hoy en ruinas, nos recuerda la belleza efímera de la naturaleza. Es una lástima ver cómo el tiempo ha hecho mella en esta joya arquitectónica, pero afortunadamente Angie y Edward están luchando por su preservación. Efectivamente, Linwood Hall necesita una restauración a gran escala. Sin duda. Angie y Edward trabajan incansablemente para asegurar su futuro. Es un proyecto titánico que requiere de un nuevo propietario o de una importante recaudación de fondos para que una fundación se haga cargo. La participación de la comunidad es crucial para que Linwood Hall pueda revivir y convertirse en un activo cultural e histórico, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Es fundamental concienciar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio. Linwood Hall no es solo un edificio, Claro. es un símbolo de una época y un legado que debemos proteger. ¿Y qué os parece si ahora nos adentramos en la vida de la familia Widener? Descubramos qué se esconde detrás de la opulencia de la Linwood Hall. Preparad vuestras mentes curiosas porque la historia de los Widener es tan fascinante como la propia mansión. Os esperamos en la segunda parte de esta inversión en Linwood Hall aquí, en Reacción en Podcast. Hasta pronto. Adiós. La vida de los Widener es una mezcla fascinante, ¿no? De ambición, tragedia y filantropía. Sí, totalmente. Peter A.B. Widener, el patriarca, era la viva imagen del self-made man americano, vamos. El sueño americano, ¿no? Totalmente. Su ascenso desde la pobreza hasta la cima del mundo empresarial es digno de una novela. Empezó desde abajo, literalmente. De abajo. Su padre era albañil y Peter tuvo que abrirse camino a base de trabajo duro e inteligencia, que te llama la atención de su historia. Pues su capacidad para detectar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Ajá. Empezó con el contrato para el suministro de carne durante la Guerra Civil, un movimiento arriesgado, Sí. pero que le reportó grandes beneficios. Un ejemplo claro de cómo aprovechar las circunstancias a su favor. Totalmente. Y ese capital inicial lo catapultó al mundo del transporte, donde realmente dejó su huella. Exacto, su imperio de tranvías electrificó las principales ciudades americanas, transformando la forma en que la gente se movía. Claro. Y no se conformó con eso, invirtió en empresas que estaban dando forma al futuro del país. American Tobacco Company, Standard Oil y por supuesto International Mercantile Marine, que lo vinculó al Titanic, Claro. una tragedia que golpeó duramente a la familia Widener. Perder a un hijo y a un nieto en el hundimiento del Titanic es un golpe del que es difícil recuperarse. Desde luego. Pero Eleanor, la esposa de George y madre de Harry, demostró una fortaleza increíble. Sí. Que dice que nunca se recuperó de todo de la pérdida, pero canalizó su dolor en acciones filantrópicas. Exactamente. Ella y su nuera donaron la colección de libros de Harry, Ajá. un apasionado bibliófilo, a la Universidad de Harvard y financiaron la construcción de la biblioteca que lleva su nombre. Un legado impresionante que perdura hasta nuestros días. Sin duda. Los Widener no solo amasaron una fortuna, sino que la utilizaron para mejorar la vida de los demás. Es un aspecto que a menudo se olvida al hablar de las grandes fortunas. Claro. La filantropía de los Widener nos muestra una faceta más humana de esta familia. Y Linwood Hall, con sus 5 galerías repletas de obras de arte, era una muestra de su pasión por la cultura. Imagina la vida en esta mansión. Madre mía. Las cenas formales en el comedor, las veladas en la sala de fumar, los niños jugando en la sala de desayuno. Y las grandes fiestas que se celebraban en el salón de baile, Claro. con capacidad para 1000 personas, amenizadas por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Un escenario digno de la era dorada, Totalmente. donde la opulencia y el refinamiento eran la norma. Pero la historia de Linwood Hall también es una historia de cambio y adaptación, la transformación que realizó Joseph, el hijo de Peter, al convertir la mansión en una finca de estilo francés,
Nos habla de la evolución de los gustos y las modas. Del estilo victoriano original de Peter a la elegancia francesa de Joseph. La mansión fue un reflejo de la personalidad de sus dueños. Y aunque hoy se encuentra abandonada, podemos reconstruir su historia a través de los detalles que aún se conservan, los frescos en los techos, los paneles de madera tallada, los restos de alfombras y cortinas. Cada objeto, cada grieta en las paredes nos susurra historias del pasado. Qué bonito. Es como si el tiempo se hubiera detenido en Lynwood Hall, Sí. permitiéndonos asomarnos a una época fascinante. Una época que Angie y Edward se esfuerzan por rescatar del olvido con su proyecto de restauración. Exacto. No es admirable su pasión por preservar estos tesoros del pasado. Absolutamente. Su trabajo de documentación y divulgación es fundamental para que la memoria de lugares como Lynwood Hall no se pierda. Y con su proyecto de restauración, aspiran a devolver a Lynwood Hall su antiguo esplendor para que las futuras generaciones puedan disfrutar de este tesoro arquitectónico. Es una tarea titánica, Sí. pero no imposible. Con el apoyo de la comunidad, Lynwood Hall puede renacer y convertirse en un símbolo de la historia y la cultura de Estados Unidos. Sin duda. ¿Y qué os parece si ahora nos adentramos en uno de los espacios más misteriosos de la mansión? El sistema de túneles que se extiende bajo los jardines. Un laberinto subterráneo que nos lleva a las entrañas del Lynwood Hall, donde se esconden los secretos mejor guardados de la mansión. Un lugar que despierta la curiosidad y nos invita a descubrir qué misterios se ocultan bajo la superficie. Si queréis seguir descubriendo lugares fascinantes como Lynwood Hall, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube Exploradores del Olvido, donde Angie y Edward comparten sus aventuras. Y si os está gustando este episodio, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Cuanto más difundamos la historia de estos lugares, más posibilidades tendremos de preservarlos para el futuro. Preparad vuestras linternas porque nos adentramos en el mundo subterráneo de Lynwood Hall. Adentrarse en estos túneles es como viajar en el tiempo. Es increíble. La humedad, el silencio, la oscuridad. Ya te digo. Crean una atmósfera especial, ¿verdad? Es fascinante pensar en la cantidad de trabajo que implicó construir este sistema de túneles. Sí. Angie y Edward especulan que se usaban para el mantenimiento de las fuentes de los jardines. O sea, imagínate la red de tuberías, la ingeniería necesaria para que todo funcionara a la perfección. Es increíble cómo bajo la opulencia de la superficie se esconde un mundo subterráneo tan complejo, una muestra del ingenio y la dedicación que se invertía en estas grandes mansiones. Totalmente. Mientras recorremos estos túneles, podemos sentir la presencia del pasado como si los ecos de otra época resonaran en las paredes. Es que este lugar tiene una energía especial, ¿eh? Sin duda, si os interesa la exploración de lugares abandonados, os recomiendo que no os perdáis el vídeo completo de Angie y Edward en su canal Exploradores del Olvido. Encontraréis el enlace en la descripción de este episodio. Y si os está gustando este viaje a través de la historia de Lynwood Hall, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Ayudadnos a difundir la pasión por la historia y la arquitectura. Y ahora volvamos a la superficie a la luz del sol que baña los jardines de Lynwood Hall. Imaginad estos jardines en su época de esplendor, las fuentes en funcionamiento, el sonido del agua, el aroma de las flores, los árboles perfectamente podados. Un oasis de paz y belleza en medio del bullicio de la vida moderna. Totalmente. Un lugar donde la familia Widener disfrutaba del aire libre, organizaba eventos y se reunía con amigos. Pasear por estos jardines, aunque hoy estén descuidados, os permite conectar con la historia humana de Lynwood Hall, no solo con la opulencia y la grandiosidad, sino también con la vida cotidiana, con las emociones que se vivieron en este lugar. Es cierto, podemos sentir la presencia de las personas que habitaron Lynwood Hall, sus risas, sus conversaciones, sus preocupaciones, todo parece flotar en el aire. Y al contemplar la decadencia actual nos asalta una mezcla de nostalgia por un pasado que ya no existe y esperanza de que la restauración pueda devolver a Lynwood Hall parte de su antigua gloria. Sería maravilloso que este lugar volviera a ser un espacio de encuentro, de cultura, de historia viva. Un lugar donde las futuras generaciones puedan aprender del pasado y disfrutar de la belleza de la arquitectura de la era dorada. Y con esta imagen de esperanza, llegamos al final de nuestra inversión en la historia de Lynwood Hall, una mansión que ha sido testigo del auge y caída de una familia, de la opulencia y la decadencia, del paso inexorable del tiempo. Esperamos que este viaje os haya resultado tan fascinante como a nosotros y que os haya inspirado a descubrir más sobre el pasado, a explorar lugares olvidados y a valorar la importancia de preservar nuestro patrimonio. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros a Reacción en Podcast para no perderos ninguna de nuestras aventuras y hasta la próxima. Adiós.